Esdras 7:7 dice así: Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Maraiot, hijo de Saraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Edras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey de Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz, por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la palabra y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, y con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezcas hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están en el otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes de levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no la conoce les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte
o destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos. La orden de restaurar y construir a Jerusalén, aunque se había aprobado varios decretos relativos a Jerusalén en Esdras 7, descubrimos que el decreto aprobado en 458 a.C. permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también se establecieran como una comunidad religiosa. Vea Esdras 7:13, 27. Es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño de 457 a.C. A partir de ese decreto de 457 a.C., hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas o 483 años, si comenzamos en 457 a.C. y avanzamos en línea de tiempo de la historia, llegamos a 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. El año 27 después de Cristo, Jesucristo el Mesías se bautizó. Mateo 3:13 al 17. Daniel predijo con cientos de años de anticipación, año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Lea Romanos 5:6 al 9, junto con Daniel 9:26. Qué grandes verdades se revelan aquí. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Daniel 9:26. El Mesías sería cortado o crucificado. El versículo agrega, y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no para sí mismo, por lo que Pablo pudo escribir. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En Daniel 9:27 leemos a mitad de la semana los últimos 7 años. Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana, 70, en el año 31 después de Cristo, Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificio perdió todo el significado profético. Estas profecías revelan que Cristo, el Mesías, sería crucificado y haría que el sistema de sacrificio perdiera su importancia profética. En la primavera del año 31 después de Cristo, estas predicciones se cumplieron en cada detalle. Exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrece el cordero pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. Lea Marcos 15:38, Mateo 3:15 al 16. Teniendo en mente lo que acabas de leer, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender la profecía según Daniel 9:24 y 27? Comentario de la escritora de la Iglesia Adventista White. El tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y algunos de los principales acontecimientos relacionados con la vida y la obra del Salvador fue comunicado a Daniel por el ángel Gabriel. Dijo este: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los ángeles. Daniel 9:24. Las 70 semanas o 490 días representan 490 años. El punto de partida de este plazo se da así. Sepas pues y entiendas
que desde la salida de la palabra para restaurar, edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, según Daniel 9:25. Es decir, 69 semanas o 483 años. La orden de reedificar a Jerusalén, según la completó el decreto de Artajerjes Longímano, véase Esdras 6:14, 7:1 y 9. Entró en vigencia en el otoño del año 457 antes de Jesucristo. Desde esa fecha 483 llegan hasta el otoño del año 27 de nuestra era. De acuerdo con la profecía, ese plazo debía estar hasta el Mesías o ungido. En el año 27 se muestra la era. Jesús recibió en ocasión de su bautismo el ungimiento del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Se proclamó entonces el mensaje: el tiempo es cumplido. Marcos 1:15. Profetas y Reyes, página 514-515. Durante 7 años después del Salvador iniciará su ministerio. El Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio y después de los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaba de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que había de cesar el sacrificio y, y la oblación de terrenales. Aquella semana o 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Profetas y Reyes, página 515. Más allá de la cruz del Calvario con su agonía y vergüenza, Jesús admiró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo, mancillada por su rebelión. En lo venidero, los seguidores de Cristo habrían de mirar a Satanás como un enemigo vencido en la cruz. Cristo iba a ganar la victoria para ellos. Deseaba que se apropiase de esa victoria. He aquí, dijo él, os doy potestad de hollar sobre la serpiente, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con él no puede haber fracaso, pérdida sin posibilidad de derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. El deseo de todas las gentes, página 455. El título es El Mesías cortado y habla de una profecía de una semana, y a la mitad de la semana el Mesías será cortado o será sacrificado para remisión de los pecados del mundo. Profecía cumplida. Si en dado caso, queridos amigos, tienen alguna pregunta, allá estoy 100% de que es un tema muy a fondo, no es nada fácil, pero si en dado caso tuvieran algún comentario, alguna duda, por favor dejen algún comentario. Yo con todo gusto me regresaré y tal vez ponga ahí un link de la Pastor Bor para que se los expliquen, porque pues son temas grandes, o yo mismo también puedo ir a explicarlo. em, pero como ustedes saben que yo trabajo y pues tengo familia, yo trabajo mucho y el poquito tiempo que me queda, pues yo lo dedico para compartir esto con ustedes. Por eso es de que cuando hay temas que son a fondo, que necesita historia, necesita explicación, no tengo tiempo, entonces tengo que recurrir al pastor Bor, Stephen Bor, para mandarles el link y para que ustedes miren. Pero bueno, queridos amigos, tengan ustedes un buen día, una buena tarde, buena noche donde ustedes se encuentren. Y por favor suscríbanse. Hasta pronto.